Bueno, el ejercicio 6, que se llama ojo al piojo, arrancamos con 2 caracteres, vamos a hacer un nuevo cruzamiento, vamos a elegir una hembra con el genotipo homocigota recesivo para el gen B y homocigota dominante para el gen F. Entonces la hembra va a ser así y en el gen F vamos a tener el homocigota dominante y para un macho vamos a elegir homocigota dominante para el B y homocigota recesivo para el F. Entonces acá tenemos este y tenemos esto. Entonces, ¿qué es lo siguiente que nos pide? ¿Qué alelos puede aportar cada uno a sus gametas? ¿Sí? Si la hembra tiene 2 alelos recesivos para el gen B, bueno, ¿qué es lo que puede aportar en sus gametas? Y si tiene 2 alelos dominantes para el F, ¿qué es lo que puede aportar en sus gametas? Y lo mismo para el macho. Luego les pregunta, ¿cómo esperás que sea un óvulo y cómo un espermatozoide? Bueno, ¿qué constitución genética podrían tener un óvulo y un espermatozoide? ¿Y cómo esperamos que sea la F1? Entonces ahora, una vez que ustedes se tomaron el tiempo de pensar y resolver todo esto, vamos a hacer el cruzamiento en Mendelio. Dice, hace el cruzamiento en Mendelio y elegí una hembra y un macho para cruzar y obtener una F2. Entonces, teníamos esto, ya habíamos elegido los genotipos correspondientes. Lo vamos a cruzar, le vamos a confirmar que queremos ver el gen B y el gen F. Vamos a dar a cruzar otra vez. Y ahora de esta F1, acá tienen los fenotipos que podemos encontrar, los genotipos que podemos encontrar. Y vamos a elegir una hembrita de acá y vamos a elegir un macho de acá. Uy, se me fue. A ver. Bueno, ahí repetí el experimento entonces, elegí una hembra y un macho. Acá tenemos los distintos tipos de óvulos que puede producir la hembra en función de los alelos que porta. Estamos hablando ya de la F1, por supuesto. Y acá tenemos los distintos tipos de espermatozoides que puede producir un macho en función de los alelos que porta. Entonces nos decía, hacer cruzamiento en Mendelio y elegí una hembra y un macho para cruzar y obtener una F2. ¿Cómo es el genotipo de cada uno de esos F1 que elegimos para cruzar? ¿Y qué alelos puede aportar a sus gametas? La hembra para el gen B, ¿qué alelos puede portar? Para el gen F, ¿qué alelos puede aportar? El macho para el gen B, ¿qué alelos puede aportar? Y para el gen F también. Entonces, ¿cuáles serían las gametas probables que puede producir una hembra? Y cuáles las gametas probables que puede producir un macho. Luego entonces vamos a completar el tablero de Punnett que tenemos más abajo y cuál esperamos que sea el fenotipo más raro que podemos encontrar. Entonces aquí tenemos 2 tableritos de Punnett, uno para la primera cruza que habíamos hecho y otro para otra cruza que tiene que ver con la característica siguiente. Entonces la primera, con el ítem siguiente. La primera cruza que habíamos hecho, que eran los parentales, era esto, y luego cruzamos la F1 por F1, y entonces aquí tendrían que completar el tablerito de Punnett con las distintas gametas que puede producir la hembra, las distintas gametas que puede producir el macho, lo que esperamos encontrar en la descendencia. Eso era en el punto E. Y luego en el punto F nos dice, cambia el resultado si la generación P hubiera sido hembra homocigota dominante para las 2 características, por macho homocigota recesivo para las 2 características, cómo hubiera sido la F1 y cómo la F2. Entonces aquí, en esta segunda tablita de Punnett, tienen que completar qué es lo que esperan encontrar como F1 para este otro cruzamiento y qué es lo que pasa cuando hacemos el cruzamiento de F1 por F1. Una vez que hicieron esto, van a hacer el cruzamiento en Mendelio y completar la tabla que está a continuación. Entonces vamos a volver aquí a experimentar, cruzar libremente. Vamos a elegir un macho
homocigota recesivo para las dos características y una hembra homocigota dominante para las dos características. Hacemos el cruzamiento, miopía y forma de ojo. Tenemos una F1. ¿Sí? Entonces aquí ustedes tendrían que ver qué es lo que tenemos en la F1, qué es lo que tenemos en los fenotipos, qué es lo que tenemos en los genotipos, qué era lo que esperaban. Y vamos a elegir una hembra y vamos a elegir un macho para cruzarlos. Acá tienen las gametas posibles que podemos encontrar para el macho, las gametas posibles que podemos encontrar para la hembra y podemos hacer el cruzamiento. Ahora, entonces, vamos a venir al ejercicio y lo que les dice es que hagamos el cruzamiento en Mendélio y que completemos la tabla para cámaras de 10, 30, 100 y 300 individuos. Entonces tenemos esta tabla donde vamos a completar la cantidad de fenotipos y genotipos que tenemos cuando tenemos una camada de 10. Yo acá puse, esto era una simulación, un ejemplo. Bueno, el porcentaje esperado no variaría, pero, no, sí, porque este porcentaje esperado yo lo puse en función de 40%. Ustedes tendrían que calcular los porcentajes esperados para este cruzamiento en particular y aquí vamos a anotar la cantidad de fenotipos. Por ejemplo, tenemos 5, que es miope y con ojos felinos, ¿sí? Entonces, eso en 10 es un 50%. Y así sucesivamente tendrían que ir completando todas las filas y todas las columnas cuando tienen 10, cuando tienen 30, ¿sí? Acá tenemos 30, entonces tendrían que ustedes observar cuántos fenotipos tenemos, cuántos genotipos, completarlo en esta tercera sería columna de la tabla y poner el porcentaje correspondiente para cada caso, que es lo que pasa cuando tenemos 100 individuos, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Entonces aquí tenemos los resultados para estos 100 individuos. Tenemos fenotipos miopes y de ojos felinos 49, miopes y de ojos redondos 22, miopes y de ojos felinos 20, no miope y de ojos redondos 9. Y luego los genotipos, ustedes pondrán pausa y podrán anotar la cantidad que tienen, sacar el cálculo de porcentajes que tenemos y ahora voy a pausar el video, llevarlo a 300 y continuamos haciendo el cálculo. Entonces, si no conté mal, tenemos ahora ya los 300 individuos. Pueden pausar el video, ver cuántos fenotipos tienen, cuántos genotipos tienen y hacer las anotaciones correspondientes en esta tablita y ver cómo se va modificando los resultados o no en función de la cantidad de individuos que tenemos. Entonces, ¿cuál es el fenotipo más raro? ¿Coincide eso con la predicción que vos tenías? ¿Se parece a alguno de los individuos de la generación parental, es decir, los primeros que cruzamos? La primera hembra y el primer macho. ¿Por qué? ¿Cómo lo explicarían a todo eso? Bueno, lo explican ahí, no hay tampoco, no demasiado largo, son algunos rengloncitos. Y estamos completando el ejercicio 6 con esto.